Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestro curso de Biblia, nuestro taller de introducción a la Sagrada Escritura. Que Dios les bendiga siempre y que este curso pues sea de provecho. Espero que estén leyendo la Sagrada Escritura, que estén estudiando y aprendiendo, por supuesto, de la palabra de Dios. Como dice el Salmo, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino. Así que les invito a aquellos que se están sumando a nuestro curso de Biblia a poder continuar o iniciar. Recordemos que las clases anteriores están todas aquí grabadas en nuestra cuenta Instagram y en nuestro canal de YouTube, Padre Carlos Quiva García. Vamos a iniciar haciendo una oración y poniéndonos en la presencia del Señor, invocando su gracia, para que sea Él quien nos ilumine y nos permita conocer y aprender más de su palabra, que es vida, que es luz en nuestro camino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces de tu Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según tu Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invoquemos ese Espíritu Santo para que siga guiando nuestra vida y nos siga iluminando por sus caminos de amor, de justicia y de paz. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, gracia, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al culminar. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, ya hemos avanzado en medio del Antiguo Testamento, que consta de 46 libros. Podemos hablar de los libros, la primera parte, el Pentateuco, están los libros históricos, los libros proféticos, los libros poéticos o sapienciales. Hemos ya hablado sobre el Pentateuco y hablado sobre estos 5 primeros libros de la Biblia: el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego tenemos una segunda parte que son los libros históricos, que también los hemos estudiado, y estamos ahora en los libros proféticos. Hemos hablado sobre los profetas mayores en la clase anterior, que son 4: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y son llamados profetas mayores más que por la importancia de su mensaje, por la extensión de sus libros, de sus textos. Así que, y los profetas menores se habla en cuanto a su extensión es menor. ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona que habla de parte de Dios, ha recibido esa misión de parte de Dios. Conforme lees estos libros, recuerda que el rol de los profetas sigue vivo y que su mensaje es relevante para nosotros, si sabemos interpretarlo y adaptarlo a nuestra realidad. Son seres humanos a los cuales Dios ha hablado y ellos hablan también de parte de Dios. Llevan esa profecía y mensaje de parte del Señor. La Biblia divide los libros proféticos en mayores y menores, y los profetas eran personas llamadas por Dios para ser portadores ante el pueblo. Sobre todo en tiempos de crisis, su mensaje se conoce como profecía u oráculo. Usan muchos símbolos y metáforas
y escriben en variados géneros literarios, en los que destacan gestas o hazañas, cartas, oraciones o plegarias, lamentaciones, relatos de vida y lenguaje apocalíptico. Los profetas entonces son gente común, inicialmente del pueblo de Israel, que viven como todos los demás hasta que Dios se les manifiesta y les comunica una misión. Provenían de distintas y diversos contextos sociales, pero todos eran sensibles a la voluntad de Dios y a la situación que vivía el pueblo, con sus problemas políticos, económicos, religiosos, sociales. Se daban cuenta de los sufrimientos de la gente a causa de la injusticia, la indiferencia, el abuso, tanto desde la esfera política como religiosa. Juegan un papel muy importante los profetas, y que eso no quede desentendido de nuestra vida. Recordemos que también nosotros desde el bautismo hemos sido llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. ¿Qué hacía el profeta? Anunciar la palabra de Dios y denunciar las realidades que no estaban de acuerdo al plan de Dios. Así que desde tu hogar, desde tu familia, tú como bautizado o bautizada también estás llamado a ser un profeta, a corregir a tus hijos, a educarlos en la fe, a comunicarles también la buena nueva, no solo con las palabras, sino particularmente con las obras, que son muy importantes. Así que, queridos hermanos, les invito a acompañarnos en este recorrido de hoy a través de los profetas menores, que tienen un lenguaje muy importante, que nos invitan sobre todo a vivir ese amor de Dios, ese amor del Señor que nos cuida con amor, que nos cuida como un padre a su hijo. Vamos a leer del libro del profeta Oseas, el capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Profeta Oseas, capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Cuando Israel era niño, lo amé, y desde Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Yo enseñé a andar a Efraín, y lo llevé en mis brazos, y ellos, sin darse cuenta de que yo los cuidaba, con correas de amor los atraía, con cuerdas de cariño. Fui para ellos como quien alza una criatura a las mejillas, me inclinaba y les daba de comer. Pero volverá a Egipto, Asirio será su rey, porque no quisieron convertirse. Palabra de Dios. El profeta Oseas usa un lenguaje de amor y dice cómo Dios ha llamado a Israel y le ha comunicado también su mensaje. Cuando era niño lo amé y desde Egipto llamé a mi hijo. Por cierto, esta profecía y este versículo de Oseas 11:1 es usado en el Evangelio, cuando los magos van a preguntar, y más adelante cuando Jesús huye a Egipto llevado por José, se toma este capítulo: de Egipto llamé a mi hijo. Bien, se van cumpliendo todas esas profecías, y también vemos cómo Dios nos llama a nosotros con un lenguaje de amor, con correas de amor los atraía, nos dice. Pero mi pueblo no hizo caso. ¿Cuántas veces nosotros también no hacemos caso y nos alejamos de Dios? Y una frase muy hermosa nos dice aquí también el profeta Oseas: lo llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Así, con ese amor, Dios nos quiere hablar también a cada uno de nosotros y nos invita a vivir su amor. Así que los profetas, más que hablarnos en un lenguaje ajeno a nosotros, podemos hacerlo realidad en nuestra vida, como Dios nos habla hoy en nuestro día a día. Así que hoy en nuestra clase vamos a hablar sobre los profetas menores. Les invito a leer el libro del profeta Oseas de manera particular. Les deja una gran enseñanza y un lenguaje de amor, del amor de Dios a su pueblo. ¿Por qué son llamados profetas menores? Los expertos han dividido los libros proféticos del Antiguo en varios subgrupos
Dos de estos son los profetas mayores y los profetas menores. Pero esta clasificación es totalmente subjetiva y no implica que algunos profetas sean menos importantes que otros. Todos son importantes y cada uno habla en su contexto específico. De hecho, estos subgrupos fueron nombrados principalmente con base a la longitud de los libros, lo cual queda claro en lo siguiente. Los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel son más largos que Abdías, Nahum y los otros 10 libros, agrupados como profetas menores, y es muy probable que los primeros también sean más leídos y conocidos. A veces incluso se dice que los 12 profetas menores corresponden a la sección blanca de la Biblia, pues sus hojas tienden a estar menos gastadas por el uso que se le da a los salmos o al evangelio. Y puede ser cierto. Vamos más a los salmos, a leer el Salmo 90 pidiendo esa protección de Dios, o el Salmo 23, el Señor es mi pastor, o algún texto del Evangelio o del Nuevo Testamento, y los profetas menores están en esa sección blanca que pocas veces leemos. ¿Quién ha leído al profeta Oseas? ¿Y qué lenguaje de amor utiliza ese profeta para hablar al pueblo y que puede hablarnos también al corazón? Les llevaré al desierto y les hablaré al corazón. Jesucristo citó a todos los profetas, utilizó citas de los libros proféticos para explicar diferentes cosas acerca de sí mismo. Como leemos en Lucas 24:27, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Es decir, que Jesús conocía muy bien la ley y los profetas y se lo fue explicando a los discípulos de Emaús. Y en el mismo capítulo Cristo dice: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que de mí estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Qué importante, cómo Jesús da esa gran importancia a los profetas y cómo debían cumplirse todo lo que a él se referían los profetas en el Antiguo Testamento sobre él, que es el Mesías, que es el Salvador. ¿Qué podemos aprender de los profetas menores? Pues a medida que comiences a profundizar en estos libros, descubrirás que cada uno fue escrito por inspiración de Dios. Y cómo Dios te puede hablar hoy, a ti, en el 2021, a través de los profetas. Los mensajes que contienen son aplicados en toda época de la historia. Contienen muchos principios importantes para la vida cristiana. Y estos libros demuestran que Dios ha trabajado con los humanos a través de la historia. Es llamada la historia de la salvación. Cómo a través de todos los siglos Dios va conduciendo a su pueblo hacia la salvación y hacia la plenitud de la revelación en Jesucristo nuestro Salvador. Contienen inspiradores ejemplos de personas que fueron fieles aún en momentos muy difíciles. Estamos leyendo el libro de Tobías y vemos cómo el personaje, el papá de este joven, cómo sufrió, pero fue paciente como Job y perseveró en la oración y en la fe, y finalmente Dios le sanó. Y nos ayudan a entender mejor la manera de pensar y la misericordia de Dios, cómo Dios es fiel y mantiene su promesa de generación en generación con los que le temen. En el Antiguo Testamento están los profetas menores. Con Oseas comienza entonces la serie de los 12 profetas menores. Llámense menores, como ya decimos, por una categoría de extensión de sus textos. ¿Cuáles son los profetas menores? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 12 profetas menores. Les invito a memorizar los nombres de los 12 profetas menores. A veces no sabemos los jugadores de un equipo de fútbol, toda la lista de jugadores, y a veces no sabemos quiénes son los profetas. Así que tarea, aprenderse o memorizar los nombres
de los profetas menores. Oseas, hablemos un poco sobre este profeta que ya hoy hemos leído, parte de este texto. Oseas refleja las cualidades de Dios, es clemente, compasivo, fiel y recuerda insistentemente al pueblo la misericordia divina, para que sienta el impulso a la conversión, pues solo el amor a la misericordia acercan a Dios. ¿En qué período vivió el profeta Oseas? Entre el 758 y el 730 antes de Cristo. Ya nos vamos acercando un poco más a la época del Señor. Empezamos con 1800 años antes de Cristo, en tiempos de Abraham. Ya vamos por el 758. Fecha de redacción entre el 730 y el 720 antes de Cristo. Y habla temas como la fidelidad de Dios, como esposo y como padre amoroso. Y visión de la historia desde la perspectiva del amor. Es de esta manera como Dios va hablando a su pueblo, con amor, como un padre va educando a sus hijos y nunca le abandona. Conviértete, Israel, al Señor tu Dios, que tropezaste en tu culpa. Díganle, perdona del todo nuestra culpa, acepta el don que te ofrecemos. Es un mensaje también a la conversión, viviendo el amor del Señor. Así que tarea, léanse el libro del profeta Oseas. Luego vamos a hablar del profeta Joel. El mensaje más importante de Joel contiene 3 aspectos. Hace un llamado a la penitencia. Joel capítulo 3, versículo del 13 al 20. El canto épico sobre el día del Señor, el Yom Yahvé, en el capítulo 2. Y el anuncio del envío del Espíritu de Dios que renueva a todo el pueblo. Datos. Periodo descrito desde la destrucción del templo hasta la invasión griega. 515 al 343 a.C. Ya nos vamos acercando más a la época de Cristo, en este siglo IV a.C. Y habla temas sobre Dios que es fiel a pesar de las plagas o guerra, y Él garantiza nuestra esperanza. Y también sobre la efusión del Espíritu Santo. En el miércoles de ceniza se lee también la lectura del libro del profeta Joel en uno de los años, recordemos, ciclo A, B y C. En una se lee a Jonás, que también hablaremos sobre el profeta Jonás, y en otro año se habla sobre el profeta Joel. Dice, toquen Joel capítulo 2, toquen la trompeta en Sion, resuene el grito en mi monte santo, está cerca el día del Señor. Hagan penitencia de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasguen los corazones y no los vestidos. Conviértanse al Señor su Dios. Quizás se arrepienta y vuelva dejando su paso. Toquen la trompeta, proclamen un ayuno, convoquen a la reunión, purifiquen la asamblea. Salgan de la habitación la esposa de su lecho nupcial. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo, perdona, Señor, a tu pueblo. No entregues tu nación al desprecio. No se diga entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Palabra de Dios. Este es el capítulo 2 del profeta Joel, que nos hace un llamado a la conversión, al ayuno, a la penitencia, y se es proclamado el miércoles de ceniza. Bien, es ese anuncio del profeta a la conversión, que también todos estamos llamados, no solo en el tiempo de Cuaresma, sino en todo momento, a participar, a vivir la penitencia y la conversión. Luego tenemos al profeta Amós, profeta de la justicia social. Es el primer profeta que escribe lo que predica. Con él empieza el llamado profetismo clásico de los profetas predicadores, escritores,
y su estilo es sobrio, aunque contiene técnicas poéticas y usa variedad de metáforas. Recordemos, hermanos, que no todos los profetas escribieron. Están los profetas anteriores, hay profetas no escritores que otros escribieron sobre ellos, pero en este caso también están los profetas clásicos o escritores que ellos mismos fueron redactando sus profecías, pues inspirados por el Espíritu Santo. Así que hoy aquí tenemos al profeta Amós. En el 783, fecha de redacción, siglo octavo y séptimo antes de Cristo. Tema: Dios quiere justicia y amor. Israel será destruido por la hipocresía y atropello de los ricos y la clase dirigente. Así que los profetas no tenían temor de anunciar ese mensaje de salvación, aún en contra de los gobernantes o de las clases aristocráticas y dominantes en la época. Y bueno, ¿quién era Amós? Él mismo lo explica en Amós capítulo 7, versículo 14. No era un letrado, no se dedicaba a este oficio. Dice: yo no era profeta, ni hijo de profeta, ni discípulo de profeta. Yo era pastor y cultivaba higueras, pero el Señor me arrancó de mi ganado y me mandó ir a profetizar a su pueblo Israel. Así que es un llamado por Dios. Todo profeta es llamado por Dios a anunciar su mensaje. Existían, recordemos, los falsos profetas que anunciaban un mensaje personal o buscaban simplemente complacer a los gobernantes o aristocráticos. El profeta no teme denunciar también las injusticias sociales. Entonces Amós dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy agricultor, soy pastor y cultivador de sicómoros. Así que es llamado por el Señor a anunciar su mensaje de salvación. Luego seguimos con el profeta Abdías. El libro de Abdías es el más corto del Antiguo Testamento. Anuncia que el día del Señor será castigo para las naciones enemigas de Israel y liberación para los desterrados de Israel. Los 10 años de sitio a Jerusalén por Nabucodonosor. Recordemos que el rey Nabucodonosor da esta invasión a Jerusalén y deporta también al pueblo a Babilonia en el año 587 al 538 a.C. Recordemos que el primer reino del norte cae en el 721 a.C. y luego el siguiente cae en el 586 por Nabucodonosor. Entonces Abdías describe este periodo de tiempo. Siglo VI a.C. Temas: Dios castigará a Edom por haber explotado la desgracia de Judá. Así que lo vemos allí también en el reino del sur, el reino de Judá, cuya capital es Jerusalén. Profeta Abdías. Son textos muy cortos, a veces hasta de una página, que son de fácil lectura. Les invito a dar un vistazo por los profetas menores. Luego tenemos al famoso profeta Jonás. El libro de Jonás es una parábola cuyo objetivo es corregir este error y actitud discriminatoria, anunciando el alcance universal del amor de Dios. Como quinto de los profetas menores encontramos a Jonás, el hombre que se empeña en hacer exactamente lo contrario de lo que debía ser un profeta. Le quiere llevar la contraria a Dios. En una serie de poetas que describen normalmente en verso tardío, maneja la prosa como cualquiera de los mejores narradores hebreos. Entre tantas profecías contra naciones determinadas o contra las naciones en general, encontramos a este Jonás, que lleva consigo un mensaje de misericordia para el pueblo que es símbolo de crueldad, imperialismo y agresión contra su propio pueblo Israel. Él anuncia a Nínive, que era capital de este imperio que estaba oprimiendo a Israel,
que era cuna del pecado, de la perdición, de la muerte. Era una nación pagana. Entonces allá es enviado Jonás. Él se resiste inicialmente, no quiere ir. Se resiste a esa voluntad de Dios y se niega rotundamente. Sin embargo, Dios insiste y finalmente Jonás anuncia a Nínive. Entre una serie de profetas arraigados en la situación política y social, desfila Jonás, sin arraigo en tierra ni en mar, cuya anécdota con el gran cetáceo, con esa ballena o gran pez, sirvió para que los cristianos encontrasen en ella una prefiguración del acontecimiento pascual de Jesús. Leemos a Jonás también el miércoles de ceniza. Jonás anuncia a Nínive la destrucción. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Pero, para sorpresa del mismo, Jonás se convierte. El rey manda ayuno, desde los hombres hasta los animales, hasta los niños de pecho, a sentarse sobre saco y ceniza, a hacer ayuno, rasgan sus vestiduras, y pues el pueblo se convierte. Y Dios retira el castigo de destruir a Nínive por su pecado. Lo leemos también el miércoles de ceniza y leemos también este hermoso episodio de Jonás y el gran cetáceo, que está 3 días y 3 noches en el seno del gran pez y luego es llevado a tierra, que es signo también de Cristo y de la resurrección. Jesús cita al profeta Jonás y él dirá: a esta nación no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Pues así como el Hijo, Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el seno del cetáceo, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra y luego resucitará de entre los muertos. Así que muy hermoso el mensaje también del profeta Jonás y muy corto también, prácticamente en 2 páginas podemos leerlo. Bien, así que a leer también a los profetas menores. Jonás, aproximadamente fecha de redacción, siglo V antes de Cristo. Luego tenemos a Miqueas. Como los otros profetas, abunda en grandes enseñanzas morales. Para él el más grande pecado es la corrupción moral. Solo concede valor a la religión en cuanto ella es capaz de producir la justicia en el individuo y en la sociedad. Habla sobre la compasión del Señor, que es incomparable. Aproximadamente entre el año 704 y 696 antes de Cristo. Miqueas en hebreo significa ¿quién como Dios? Y la época de Miqueas contempla la subida y afirmación de Asiria, a la que Israel, como reino vasallo, comienza a pagar tributo. Después vendrá la sublevación de Oseas. Este profeta, venido de la aldea, encontró en la corte a otro profeta extraordinario, que es el profeta Isaías, y al parecer recibió su influjo literario. Aunque su actividad profética se mueve en la línea de Isaías, Oseas y Amós, Miqueas descuella por la valentía de una denuncia sin paliativos que le valió el título del profeta de mal agüero. Los profetas no siempre anunciaban cosas bonitas, que ya se iba a acabar la guerra, que ya vendría la paz. Anunciaban el mensaje del Señor y a veces también anunciaban muerte y destrucción, y especialmente la conversión. Así que aquí tenemos al profeta Miqueas. Luego del profeta Miqueas podemos hablar del profeta Nahum, el profeta contra el opresor. Escribió con las palabras muy duras contra el imperio asirio cuando era el terror del Medio Oriente. Su primer capítulo es un salmo al poder de Dios como el Señor de la historia, celoso y vengador. Entre el año 754 y 681 a.C., Dios es el Señor de la historia. Nahum interpreta el castigo de Asiria desde el amor de Dios por su pueblo. Así que allí tenemos los profetas también denunciando las realidades sociales. Dice Nahum capítulo 1: el Señor es un Dios celoso y justiciero, sabe enfurecerse y tomar venganza. El Señor es paciente y poderoso, el Señor
no deja nada sin castigo. Camina en el huracán y la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pasos. Bien, allí tenemos a Nahum anunciando ese mensaje del Señor como Dios celoso y justiciero, ese Dios de justicia que viene a traer la salvación a su pueblo. Luego tenemos a Habacuc, otro profeta menor. Comienza con un diálogo entre Dios y el profeta sobre el castigo de Judá. Dirígese luego contra los babilonios y termina con un magnífico y célebre cántico en el capítulo 3, que en las laudes, en la oración de la mañana de la liturgia de las horas, se hace un cántico también del profeta Habacuc. Bien, ha sido recogido en varias partes por la liturgia y que por la riqueza de su estilo denota como Miqueas y Joel la edad de oro de la lengua hebrea. Cada profeta escribe en un género literario distinto que nos va hablando entonces de parte del Señor. Temas: Dios es justo y está presente en todo lo que sucede. La fidelidad salvará al justo. El justo vivirá por la fe. Aquí tenemos parte de este texto que leemos en la liturgia de las horas, en las laudes. Aunque la higuera no eche brotes y las cepas no dan fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas, aunque se acaben las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor es mi fuerza, Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Qué hermoso himno nos manifiesta el profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 17 en adelante. Aunque haya toda esta crisis, no haya vacas ni ovejas, aunque no haya frutos en las cosechas, yo exultaré con el Señor, festejaré, me gozaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Qué hermoso los profetas, cómo nos van enriqueciendo, y a veces ni los conocemos, ni conocemos a veces sus nombres. Luego tenemos a Sofonías. El libro termina con un canto de gozo y esperanza ante la intervención salvadora de Dios que ama a su pueblo. Y como es común en la tradición profética, Sofonías corona su anuncio al proclamar que la fidelidad a Dios es mayor que todas nuestras infidelidades. Todos los profetas anuncian ese amor de Dios de una u otra manera. Anuncia el día de la ira del Señor, la condenación del pecado y el perfil del resto de Israel. Siglo VII antes de Cristo. Luego, entre los profetas menores, vamos a hablar sobre Ageo, el profeta de la renovación del culto y de la ley. Desempeña su ministerio cuando los primeros exiliados regresaron a Jerusalén en el 538, después de la deportación de Babilonia. Ageo interpretó las sequías que se daban y la escasez en las cosechas como un mensaje de Dios, llamando a renovar el compromiso con la ley y a realizar un esfuerzo común para reconstruir el templo que había sido destruido. Siglo VI antes de Cristo habla sobre la reconstrucción del templo, vínculo de unidad y conversión. Recordemos que el templo era el lugar núcleo de la fe del hebrea y por tanto era signo de unidad para todo el pueblo. La destrucción del templo era una destrucción moral de todos y pues ponía por el piso aquello que era lo más importante para el israelita. Luego del profeta Ageo tenemos a Zacarías, es un nombre común a más de 20 personajes del Antiguo Testamento. Inclusive en el Nuevo Testamento recordemos que el padre de Juan el Bautista, esposo de Santa Isabel, era Zacarías. Bien, pero en este caso es el profeta Zacarías. Tiene en hebreo el hermoso significado de Dios se acuerda o el recordado de Dios. Es decir, que su sola enunciación significa un acto de fe en ese Dios vivo. Siglo VI antes de Cristo. Temas: el templo reconstruido reúne el poder tanto civil como religioso
y la importancia de los sacerdotes como pastores del pueblo. Así que ahí tenemos al profeta Zacarías, que va dando visiones también sobre la importancia del templo, del culto y de los sacerdotes como guías espirituales del pueblo santo de Dios. Luego a Malaquías, que en muchos textos aparece como último por ejemplo en la Biblia de Jerusalén, aparece como último texto antes de iniciar el Nuevo Testamento. El libro de Malaquías, más que ser una obra de un profeta individual, es una colección de oráculos bajo su nombre, que significa mi mensajero. Se escribió cuando ya estaba terminada la reconstrucción del templo y se había restaurado el culto. Era una época de gran desánimo, pues no se habían cumplido las profecías de Ageo y Zacarías sobre un reino de justicia y de paz. Escribe alrededor del año 515 al 445 a.C. y hace un anuncio del mensajero del Mesías y el día del Señor. Así que Malaquías va a anunciar el Señor. Dice: sobre ustedes brillará el sol de justicia, que traerá en sus rayos la salud, la salvación. Recuerda el día del Señor, que es día de justicia. Recordemos que a veces también en las primeras lecturas, en los domingos o entre semana, a veces leemos también a los profetas. A Malaquías también es muy leído en tiempo de Cuaresma sobre el día del Señor, el día que el Señor vendrá a ejercer la justicia sobre su pueblo. Qué hermoso que podamos comprender y estudiar a los profetas menores. Ya hemos hablado entonces sobre estos 12 profetas menores. Les invito a conocerlos más, a leer sus textos, que son muy breves, sencillos y que son actuales. No se quedan allá en el siglo VII, VIII antes de Cristo, sino que tienen su vigencia hoy, leyéndolos a la luz del Espíritu Santo. Algunas preguntas o subpreguntas que nos han hecho, nos han preguntado qué es la hermenéutica bíblica. Bien, la hermenéutica bíblica es la ciencia que trata de las normas para interpretar rectamente la Sagrada Escritura. La Iglesia Católica es capacitada para interpretar auténticamente la Sagrada Escritura, porque Dios le confió la misión de guardar y enseñar y aclarar a los fieles su palabra. Así que Dios nos va hablando hoy, nos ha dejado la Escritura, pero también la tradición y el magisterio de la Iglesia. ¿En qué idioma fue escrito la Biblia? Algunos datos, preguntas que nos han hecho. Bueno, la Biblia fue escrita en 3 idiomas iniciales: hebreo, arameo y griego. Y luego han venido las distintas traducciones. Hasta hoy hay más de 500 traducciones de la Biblia y es el libro más vendido, más publicado. La mayoría de los eventos de la Biblia ocurrieron en lo que hoy es Israel, pero los eventos bíblicos también ocurrieron en distintos lugares de Europa, Asia y África. Allá en Irak, en Ur de Caldea, tierra de Abraham, recordemos que el Papa hizo una peregrinación, un viaje apostólico hace pocos meses. Número de palabras. El número exacto de palabras que contiene la Biblia varía según el idioma y la versión. Se ha calculado el número es mayor a 750,000 palabras, ¿no? Palabras de vida, palabras de salvación que vienen a traernos ese mensaje de parte del Señor. El libro más largo de la Biblia, ¿cuál es? Es el profeta Isaías. De hecho, es dividido en 3 partes: el primer Isaías, el segundo y el tercer Isaías, que los 3 abarcan periodos distintos de tiempo. Y el libro más corto es la segunda carta del apóstol San Juan, que solo cuenta con 13 versículos. Indulgencia plenaria. Se puede ganar indulgencia plenaria leyendo la Biblia durante media hora. Aplican las condiciones usuales: comunión, confesión reciente, rezar por el Papa y la disposición por desapegarse del pecado. Hermanos, esta ha sido nuestra clase de hoy sobre los libros proféticos, hablando especialmente sobre los profetas menores. Saludamos al grupo de oración Padre Pío, al ejército mariano que nos acompaña en esta clase de Biblia, así como a nuestra parroquia Santa Mariana de Jesús y Jesús de la Buena Esperanza.
Y oramos por las lámparas de adoración, oramos al Señor por el fin de esta pandemia, así que les invito a seguir conociendo este hermoso texto que es la Sagrada Escritura, cómo Dios nos va hablando hoy. Tarea, por favor, les invito a leerse los profetas menores. Allí pueden leer a Oseas, a Habacuc o a Jonás, bien, poder entonces conocer la Sagrada Escritura y amarla cada día más. Les recuerdo que esto queda aquí grabado en el Instagram y en el canal de YouTube Padre Carlos Quiva García. Demos gracias al Señor por nuestra clase y les recuerdo que cualquier duda, cualquier inquietud pueden hacérnosla llegar por mensajería directa. También tenemos nuestro canal de Telegram que pueden suscribirse y recibir las láminas y también material importante para conocer y aprender a amar más la palabra del Señor. Demos gracias entonces al Señor al culminar esta clase y que sea el corazón de Jesús el que nos acompañe siempre. Culminamos nuestra oración con el Salmo primero, leyendo la Sagrada Escritura. Dichoso quien no acude a los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, sino que su tarea es la ley del Señor y susurra esa ley día y noche. Será como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo. Su fronda no se marchita, en todo lo que hace prospera. Porque el Señor se ocupa del camino de los justos, pero el camino de los malvados se disolverá. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Feliz noche para todos. Gracias por acompañarnos en esta clase de Sagrada Escritura. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche, Dios mediante. Que les bendiga Dios Todopoderoso. Feliz noche para todos. Este